Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver cómo poner un satélite en órbita. Como en los capítulos pasados en la lista de gravitación nos hemos metido mucha tralla matemática, vamos a hacer un pequeño paréntesis y en este vídeo de hoy, que también va a estar en la lista de curiosidades, vamos a ver una situación divertida para relajarnos un poco, que consiste en ver la teoría de qué es lo que tenemos que hacer si quisiéramos poner un objeto en una trayectoria elíptica alrededor del planeta Tierra. Así que para no entretenernos mucho, ya me he dejado muchos cálculos escritos para ir pasando rapidillo y ya al final del vídeo haré un calculillo que también va a ser muy rápido y muy facilón para que veáis que todo esto teóricamente es súper fácil y que además no tiene mayor misterio si habéis seguido la lista de reproducción de gravitación. Ya las complicaciones entrarían en el terreno de la ingeniería, de, pues claro, cómo nos montamos logísticamente un proyecto para llevar esta situación a cabo. Pero repito, las matemáticas que vamos a ver son súper fáciles y cualquiera que tenga el nivel de bachillerato va a poder entenderlo. Entonces, aquí tenemos un dibujo esquemático de lo que nosotros queremos hacer, que es poner este satélite, este objeto en una órbita alrededor de la Tierra. Entonces nosotros tenemos una serie de datos que conocemos, que son estos de aquí, que bueno, sobra decir que claro, la masa de la Tierra y la masa del satélite también la conocemos. Entonces, el primer dato conocido es la velocidad radial. Estamos, por supuesto, en coordenadas polares, porque debido a la simetría esférica de la Tierra, pues son las que más fácil nos van a hacer los cálculos. Entonces, conocemos la velocidad radial, que es la velocidad de propulsión. O sea, nosotros, si estamos, por ejemplo, en este punto de la Tierra, aquí, nos montaremos un dispositivo, pues como hacen en Cabo Cañaveral los americanos para lanzar los cohetes al espacio, y dotaremos a nuestro objeto, a nuestro satélite, de una velocidad de propulsión que hará que suba perpendicular a la sección de la Tierra donde nosotros estemos. Entonces, llegado a una cierta altura h sobre la superficie terrestre, nosotros lo que tendremos que hacer es darle una velocidad tangencial, o sea, un impulso perpendicular a la velocidad que nosotros llevamos de propulsión, a la velocidad radial. Por eso pongo aquí abajo que esta velocidad tangencial es una velocidad horizontal a la distancia radial que nosotros ya hemos recorrido. Sobra decir, por supuesto, que este esquema que tenemos aquí, este dibujo, está exagerado. En realidad, los satélites que se ponen en órbita están muy pegaditos. Si nosotros viéramos la Tierra desde el espacio con este tamaño, veríamos que todos los satélites que hay están súper pegados a la superficie, en realidad, ¿de acuerdo? Y luego el último dato conocido también es esta h, que como he comentado anteriormente, pues es la altura sobre la superficie terrestre a la que nosotros le damos al satélite la velocidad tangencial v sub θ, o sea, una velocidad perpendicular a la que llevamos nosotros debido a la propulsión que llevaba este satélite en su despegue. Por lo tanto, resolver este problema que planteamos va a consistir en ver si nosotros encontramos como solución de una ecuación que ahora vamos a ver el radio más de la elipse y el radio menos, estando la Tierra en uno de los focos de la elipse. Lo que pasa es que, claro, esto va a ser en realidad una elipse con una excentricidad tan baja que la órbita pues, tiende a ser prácticamente una circunferencia. Por eso veis que aquí la Tierra pues, está casi en el centro de esta órbita. La he desplazado un poquito hacia la izquierda para que se viera claramente que uno de los dos radios, el radio este de color azul, es mayor en longitud que este radio menor. Y entonces nosotros habremos logrado nuestro objetivo de poner en órbita nuestro satélite si estos dos radios son mayores en longitud que el radio de la Tierra. Porque claro, si nosotros al calcular, al hacer ahora los cálculos, nos saliera que el radio más o el radio menos son menores que el radio de la Tierra, eso implica que hemos hecho como el dibujo de los cañones con la bala que se explica cuando se dan los colegios la gravitación newtoniana.
que es que habríamos lanzado muy lejos del punto donde nosotros estemos nuestro satélite, pero la órbita no llega a cerrarse, o sea, su trayectoria no llega a cerrarse sobre sí misma, sino que cae en algún punto de la Tierra. Entonces, en ese caso, habríamos fallado nuestra misión. Así que nada, lo que tenemos que analizar es lo que tenemos aquí a la derecha, que como veis, primero pues tenemos la energía, pues la energía total. Aquí no va a hacer falta que hagamos los cálculos en el centro de masas porque se presupone que nosotros vamos a estar en la Tierra y que la masa de la Tierra es muchísimo mayor que la masa del satélite. Por lo tanto, tomando esta situación en cuenta, podemos hacer todos los cálculos sin necesidad de poner la masa reducida ni ciertas magnitudes como la energía o el momento angular en el centro de masas u otras magnitudes como las velocidades y las distancias que ya sabéis que en los cálculos de esta lista nos manejamos con posiciones y velocidades relativas. Pues aquí no va a hacer falta, entonces nuestra energía es un medio de la velocidad al cuadrado, que claro, o sea, esto de aquí sería la velocidad total al cuadrado. Nosotros podemos descomponerla en sus componentes, como estamos en coordenadas polares, pues una velocidad radial y una velocidad tangencial. Esto no es más que un teorema de Pitágoras, que es que la velocidad total al cuadrado es igual a una componente de esa velocidad también al cuadrado, más la otra componente, que es la tangencial, también al cuadrado. Si quisiéramos calcular el módulo de la velocidad total, quitamos aquí el cuadrado y hacemos la raíz de todo esto. Y luego este otro término de aquí, que es la energía potencial. Entonces, nosotros podemos saber el número que es la energía, que además es una constante, porque en los sistemas gravitatorios se conserva, o sea, son conservativos, porque conocemos tanto la velocidad de propulsión que nosotros le hemos dado, como la velocidad tangencial que le vamos a dar con un impulso en una dirección perpendicular a esta velocidad, y en ese punto también conocemos lo que vale la energía potencial, porque conocemos la constante gravitacional, conocemos la masa de la Tierra y la masa de nuestro satélite, y sabemos que estamos a una distancia del centro de la Tierra, que es el radio de la Tierra más la altura h a la que hemos subido nuestro objeto, nuestro satélite, en el despegue. Por lo tanto, calculamos este numerito y ya lo tenemos. Una vez conocemos el valor de la energía, podemos calcular cuánto vale el semieje mayor de la hipotética trayectoria elíptica que va a describir en su órbita. Como nosotros ya sabemos, en los capítulos de pasados, sobre todo en el que analizamos la elipse, vimos que la energía era negativa, o sea, era menos la constante gravitacional, la masa de uno, la masa de 2, en este caso la masa de la Tierra y la masa del satélite, entre dos veces el semieje mayor. Entonces aquí lo único que hemos hecho es despejar A, por lo tanto E pasa aquí dividiendo y tenemos esta ecuación de aquí, donde este signo menos, A es una distancia y es positiva, el signo menos de aquí lo va a contrarrestar que la energía en el caso de las órbitas elípticas o circulares es negativa. Por lo tanto, solucionado este problema del signo negativo. Y luego por aquí abajo tenemos el momento angular, que también es una constante en los sistemas gravitatorios y a nosotros concretamente va a interesarnos el módulo del momento angular. Entonces ya sabemos que este numerito es la masa del satélite por la distancia al cuerpo 1, en este caso a la Tierra, por la velocidad tangencial que lleva. Entonces, nosotros sabemos que en una trayectoria elíptica el vector posición que sigue esa curva no es constante todo el rato, va cambiando. Lo que pasa que como el momento angular sí que es constante, el momento angular en este punto, donde yo he hecho este dibujo, tiene que ser el mismo que en cualquier otro punto de la trayectoria elíptica. Por lo tanto, como conocemos el radio de la Tierra y la altura h a la que le hemos dado la velocidad tangencial, podemos calcular perfectamente este valor que va a conservarse a lo largo de toda esta órbita. Y ya por último, tenemos aquí la excentricidad, que como conocemos el momento angular y la energía, ya hemos visto en estos capítulos atrás que en la elipse es esta formulita de aquí, donde aquí en realidad, al haber puesto un menos, estoy asumiendo que estamos tomando aquí el valor absoluto de la energía. En realidad aquí tendríamos que poner un más
y ya cambiaría a ser un menos cuando sustituyamos el numerito de la energía, que tiene que ser negativo, puesto que hemos visto aquí arriba ahora mismo. Y bueno, como estaba diciendo que no era necesario trabajar en el centro de masas, veis que aquí aparece el parámetro que es la masa reducida, pero bueno, en estos casos en los que la masa 1, que es la masa de la Tierra, es muchísimo mayor que la masa 2, o sea, la masa del satélite, mu es igual a la masa del satélite. Por lo tanto, aquí, si no queréis poner mu, pues podríamos poner la masa del satélite en vez de al cuadrado, al cubo. Entonces, una vez conocemos ya todas estas magnitudes, vamos al cálculo que os decía al principio del vídeo, que es que vamos a intentar encontrar el radio más y el radio menos de nuestra órbita como solución a una ecuación que en concreto va a ser la del potencial efectivo. Así que borro este dibujo, pongo la gráfica del potencial efectivo para refrescar la memoria, para los que hayáis seguido la lista de reproducción de gravitación, y damos solución a nuestro satélite en órbita. Muy bien. Entonces, la gráfica que veis aquí es el potencial efectivo en el eje vertical y en el eje horizontal la distancia radial a nuestra masa 1, que en este caso, pues por ser la masa de la Tierra muchísimo más grande que la masa del satélite, podemos considerar que la masa de la Tierra está concentrada en el cero de este eje radial. O sea, estar en la posición 0 en R equivale a estar en el centro de la Tierra. Por lo tanto, vamos a resolver las ecuaciones de esta situación, pero antes dejadme que haga un cálculo previo para mostraros de dónde sale la ecuación del potencial efectivo, más que nada para que no resulte muy arbitrario la ecuación que voy a poner ahora en un momentito. Entonces, vamos a ir a la energía del centro de masas. Lo que pasa que ya vais a ver que dentro de un rato va a dar igual que estemos en el centro de masas o no, pero bueno, para los que hayáis seguido la lista de gravitación, el cálculo se hace en el centro de masas. Entonces, nosotros sabemos que la energía en el centro de masas es un medio de la masa reducida por la velocidad relativa al cuadrado más la energía potencial, que es menos g por m1 por m2 entre la distancia relativa entre la masa 1 y la masa 2. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sustituir la velocidad relativa al cuadrado en sus componentes, en coordenadas polares, o sea, como hemos hecho aquí arriba con la energía. Lo que pasa que dejadme que lo ponga, en vez de con letras v sub r y v sub z, dejadme que lo ponga de esta forma. Vamos a tener un medio de la masa reducida. Entonces, la velocidad radial es el ritmo de cambio de la coordenada r respecto del tiempo. O sea, en realidad, como estamos con la posición relativa, es la derivada de la posición relativa respecto al tiempo, que vamos a poner con esta notación del puntito. Entonces tendremos que ponerla al cuadrado, como tenemos aquí, y ahora le tenemos que sumar la coordenada tangencial de la velocidad, también al cuadrado, y eso es teta punto al cuadrado por la posición relativa al cuadrado también. Y el término de la energía potencial, voy a hacer un copia-pega porque este no lo vamos a tocar, va a quedar todo el rato igual. Bueno, entonces ahora viene cuando nosotros tenemos que recordar que el módulo del momento angular en el centro de masas es la masa reducida por la posición relativa por la velocidad tangencial, también relativa, pero bueno, ya sabéis que solo la coordenada tangencial de la velocidad contribuye al momento angular. Esto se ve muy fácil porque si solamente tuviéramos velocidad radial, lo que nos alejaríamos es en línea recta de la masa 1, en este caso de la Tierra, y no emitiríamos ningún tipo de giro respecto a este cuerpo. Por lo tanto, como el momento angular codifica de alguna manera un giro, la única coordenada que lleva también el giro codificado es la velocidad tangencial. ¿De acuerdo? O sea, esto no me tengo a hacer los cálculos de por qué es así, pero es así. Entonces, nosotros también lo que sabemos es que la velocidad tangencial es teta punto por la posición relativa, como hemos puesto aquí arriba. Por lo tanto, esto queda como mu por teta punto por R12 al cuadrado. Y ahora
podemos despejar θ punto y sustituirlo por una función en la que aparezca el momento angular y nos queda como θ punto igual al momento angular en el centro de masas entre mu por la posición relativa al cuadrado. Así que esto es lo que vamos a sustituir aquí en el siguiente paso. Dejadme que me venga por aquí abajo, que no me va a caber. Guardo un momentito este resultado. Entonces aquí, vámonos por aquí, nos queda un medio de la masa reducida por la posición relativa derivada respecto del tiempo al cuadrado. Vamos a distribuir el factor 1/2 por la masa reducida a esta suma, más 1/2 de la masa reducida, θ punto al cuadrado, vamos a ponerlo que será el momento angular al cuadrado entre mu al cuadrado por la posición relativa que va al cuadrado, pues elevado al cuadrado quedará a la cuarta. Este paréntesis sería θ punto al cuadrado y ahora hay que multiplicar por la posición relativa al cuadrado y el término del potencial queda igual. Muy bien. Entonces aquí vemos que esta masa reducida se cancela con un cuadrado aquí y esta posición relativa al cuadrado con un exponente 4 de esta posición relativa en el denominador. De forma que al final aquí, en todo esto, lo que nos va a quedar es el momento angular al cuadrado entre 2, la masa reducida, por la posición relativa al cuadrado. Muy bien, entonces hemos llegado a este resultado que tiene que ser igual a la energía en el centro de masas. Así que borro este cálculo intermedio y tenemos esta ecuación. Entonces, si nosotros observamos detenidamente, sabemos que la energía siempre es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y resulta que este término que aparece aquí primero es prácticamente una energía cinética. Lo único que es la energía cinética de la coordenada radial, porque tenemos un medio de la masa reducida por la velocidad radial al cuadrado. O sea, tenemos aquí una energía cinética de la coordenada radial. Entonces, no queda otra que todo este término de aquí sea como una especie de energía potencial y es a todo este término a lo que se le llama el potencial efectivo, donde el término potencial, la palabra potencial, es un abuso de notación. En realidad esto tiene dimensiones de energía, o sea, es una energía potencial, ¿de acuerdo? El potencial es energía entre masa o entre carga o entre la carga general de la interacción que estemos analizando. Lo que pasa que, bueno, esto es algo que se hace muchas veces en física, que luego ya, como analizando matemáticamente la energía potencial, lo que es el potencial multiplicado por una constante, pues bueno, tomándonos ciertas licencias, muchas veces a la energía potencial se le llama potencial y porque en realidad es matemáticamente es lo mismo. Entonces, nada, tenemos que esta ecuación, o sea, el potencial efectivo es igual a todo este término, ya borro esto de aquí porque es lo que quería que vierais, de dónde sale el potencial efectivo y vamos a continuar con el análisis. Bueno, entonces, volviendo a nuestra gráfica, lo que vemos es que cuando a nuestro potencial efectivo, que es esta curva roja, le imponemos la ligadura E, o sea, cuando nosotros tenemos una energía para nuestro sistema constante, que además tiene que ser negativa, porque es la que tiene que ser para que nosotros logremos orbitar un cuerpo, ya sea circularmente o elípticamente. De hecho, bueno, ya sabréis que las órbitas circulares son cuando nuestra energía está en el mínimo de nuestra curva potencial efectivo. O sea, tendríamos que darle este valor para la energía si quisiéramos que nuestra órbita fuera una circunferencia. Lo que pasa es que, claro, dotar a nuestro satélite de justo esta energía es muy complicado luego en la práctica y es mucho más fácil que le demos cualquier rango de valores de energía negativa entre este valor y el cero que justo darle un único valor.
Por lo tanto, siempre va a ser mucho más práctico que nuestro satélite orbite en una trayectoria elíptica. Entonces, nada, aquí veis que nuestra energía corta a la curva del potencial efectivo en dos puntos y pues cada uno de los dos representa uno, el más alejado del cero en la coordenada radial es el radio más de la elipse y el más cercano es el radio menos. Por lo tanto, resolver esta ecuación es tan fácil como igualar el potencial efectivo a nuestra energía. Y dejadme que esta energía la ponga en el centro de masas, más que nada porque en el potencial efectivo el cálculo lo hemos hecho en el centro de masas, pero bueno, ya veréis que al final se van a cancelar ciertas cosillas y no va a depender de nada del centro de masas. Así que nada, esto es tan fácil como en el siguiente paso vamos a coger nuestro potencial efectivo y si esto tiene que ser igual a la energía, lo que vamos a hacer es llevarnos la energía al lado izquierdo del igual restando e igualar toda esta ecuación a cero. Bueno, entonces ahora viene cuando vamos a hacer una serie de sustituciones inteligentes para que esta ecuación nos quede lo más fácil posible a la hora de resolver. Ya estáis viendo que es una especie de... Lo que pasa es que la variable está en el denominador, pero eso ahora lo vamos a solucionar. Esto nos va a quedar como un polinomio de grado 2. Pero bueno, no me adelanto, que lo vamos a ver en un par de pasos. Lo primero que vamos a hacer es sustituir el momento angular al cuadrado, porque nosotros sabemos que el semilatus rectum en una elipse es el momento angular al cuadrado entre la constante gravitacional, la masa de 1, la masa de 2 por mu. Así que si despejamos el momento angular, nos queda, de hecho lo vamos a despejar elevado al cuadrado, tal cual aparece aquí, que esto es g por la masa de 1 por la masa de 2 por mu por el semilatus rectum. Y nosotros ya hemos visto en capítulos atrás que en la elipse el semilatus rectum podemos ponerlo como el semieje mayor por 1 menos la excentricidad al cuadrado. Así que tenemos que nos queda el momento angular al cuadrado en el centro de masas como g por la masa de 1 por la masa de 2 por mu por el semieje mayor por 1 menos la excentricidad al cuadrado. Y ahora, para dejar esto en función de la energía, vamos a hacer una cosa que es, como nosotros sabemos por esta ecuación aquí arriba que relaciona la energía con el semieje mayor, que la energía es menos g m mayúscula m minúscula entre 2a. Por lo tanto, si aquí multiplicamos por un factor 2a, hago aquí un paréntesis y aíslo este término, si lo divido entre lo que he multiplicado aquí, entre 2a, salvo un signo menos, esto es la energía. O sea, esto es menos la energía en el centro de masas. O sea, que al final nos queda que el momento angular al cuadrado es menos 2 mu a al cuadrado por 1 menos la excentricidad al cuadrado por la energía en el centro de masas, que es lo que queda de hacer estas sustituciones aquí. Por lo tanto, aquí en el siguiente paso, vamos a irnos por aquí abajo, tendremos menos, vamos a dejar aquí el factor este que teníamos dividiendo de 2 mu por la posición relativa al cuadrado y el momento angular al cuadrado. En realidad este menos es este menos de aquí, que ya lo he puesto, ¿de acuerdo? O sea, entonces ponemos 2 mu a al cuadrado por 1 menos la excentricidad al cuadrado por la energía en el centro de masas. Ahora tenemos aquí el término de la energía potencial, que dejadme, voy a poner un más y vamos a agruparlo de esta forma. Vamos a poner un 2a multiplicando y a g m1 y m2 lo vamos a dividir
entre 2a. Lo que pasa que el signo menos este que tiene lo vamos a poner aquí dentro de este paréntesis, por eso he dejado aquí un signo más. Entonces, dividimos por lo mismo que hemos multiplicado aquí y tenemos por aquí un factor 1 entre la distancia relativa. Entonces, este paréntesis es la energía. Por lo tanto, borro y pongo aquí la energía directamente. Y ahora ya solo nos queda el término este que era menos la energía que teníamos por ahí, solitario, y todo esto igual a cero. Bueno, entonces podemos ver aquí muy rápidamente que en todos los términos de esta ecuación aparece la energía. Entonces, como es un número distinto de cero, de hecho es un número negativo, podemos dividir a toda la ecuación por este valor, entonces se nos cancela en todos los términos. Aquí en este último, al dividir, quedaría un 1 con este signo menos, un menos 1. Y ahora vamos a hacer otra cosa, que es, en este primer término, se nos puede cancelar este 2 mu con este otro 2 mu. Por lo tanto, es aquí lo que os decía, que ya no aparecen magnitudes en el sistema centro de masas. Y como nosotros hemos dicho al principio del vídeo, como la Tierra pesa mucho más que nuestro satélite y nosotros estamos en la Tierra, no tiene sentido hablar de magnitudes relativas porque la posición de 1 está en el 0, 0 de coordenadas, o bueno, en el 0, 0, 0. Entonces podemos quitar también los índices relativos de la posición. Y ya en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es multiplicar a toda esta ecuación por r al cuadrado. Entonces aquí en este primer término se cancela, nos queda el signo negativo con esto de aquí. Aquí en este otro término se cancela el cuadrado con esta r del denominador y nos queda solo una r. Y aquí en este último término, como había un 1, pues nos queda un r al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro polinomio de segundo grado para resolver. Lo único que vamos a dejarlo bonito, vamos a dejar primero el r al cuadrado positivo, luego entonces tenemos que poner menos 2a por r, y por último este otro término más a al cuadrado por 1 menos la excentricidad al cuadrado. Y todo esto igual a 0. Así que me vengo por aquí abajo para resolver. Aquí lo que tenemos que usar es la archiconocida ecuación de segundo grado. Por lo tanto, tendremos menos este término de aquí, como tiene un signo negativo, pues lo contamos, 2a, más menos la raíz cuadrada de este término elevado al cuadrado, o sea, menos 2a al cuadrado, menos 4 por a, o sea, por el término que acompaña el coeficiente de la r al cuadrado, que es un 1, y este otro término de aquí, que es a al cuadrado por 1 menos la excentricidad al cuadrado. Cerramos aquí este corchete, cerramos la raíz, y a todo esto hay que dividirlo entre dos veces este coeficiente, que es un 1, o sea, 2 por 1. Entonces, nada, esto es muy fácil. En el siguiente paso nos queda 2a más menos la raíz, aquí queda 4a al cuadrado, aquí queda menos 4 por a al cuadrado por 1 menos la excentricidad al cuadrado y dividido entre 2. Muy bien. Entonces, aquí vemos que podemos sacar factor común a un 4a cuadrado y nos va a quedar entonces 1 menos este otro paréntesis. Entonces ahora este signo menos pues, cambia el signo a este otro paréntesis. Entonces estos dos unos se nos cancelan y solo sobrevive la excentricidad al cuadrado. Así que se lo multiplicamos a este término 4a cuadrado y nada, ya vemos muy fácil que en el siguiente paso pues lo que nos queda es 2a más menos 4a cuadrado excentricidad al cuadrado tiene raíz exacta, que es 2a por la excentricidad. Y todo esto dividido entre 2. Aquí se nos pueden ir los doses
nos queda A más menos A por epsilon y sacando factor común a la A, nos queda A por 1 más menos la excentricidad. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones, una con el signo más y otra con el menos. Así que a la del signo más, como epsilon es una cantidad entre 0 y 1 positiva, o sea, la excentricidad en la elipse siempre toma valores 0 con algo, sin tomar nunca el 0 ni el 1. Por lo tanto, el R que cojamos con el signo más siempre va a ser mayor que el que cojamos con el signo menos. Por lo tanto, tiene sentido que digamos que R más va a ser la solución positiva, o sea, A por 1 más la excentricidad, y luego un R menos que va a ser la solución negativa, que es A por 1 menos la excentricidad. Así que hemos encontrado los dos radios de nuestra trayectoria, borro este cálculo y la gráfica del potencial, vuelvo al dibujo anterior del satélite en órbita y hago el comentario final. Muy bien, entonces hemos encontrado dos soluciones, el radio mayor y el radio menor de la elipse, que además estas expresiones coinciden con lo que matemáticamente son estos radios. O sea, al principio del vídeo yo os podría haber dicho, bueno, pues ya conociendo todo lo que tenemos aquí a la derecha, la energía, el semieje mayor, el momento angular y la centricidad, podríamos haberlos calculado directamente conociendo estas formulitas que son las que vimos en el capítulo de la elipse. Pero bueno, he querido resolver la ecuación planteando la energía como una ligadura al potencial efectivo, para que vierais que todo esto pues tiene varios enfoques desde los que poder dar solución al problema. Entonces, nada, una vez tenemos estos dos numeritos, lo único que tenemos que ver es que si ambos, tanto el radio más como el radio menos, son mayores que el radio de la Tierra, pues tendremos que nuestro objeto, con la energía que le hayamos dado, el momento angular, todas estas magnitudes que vienen condicionadas por los datos que nosotros conocíamos del principio, que son los que nosotros podemos tener margen de maniobra para modificar en un proyecto, si les damos los adecuados, esta ecuación se cumplirá, o bueno, esta desigualdad, y entonces habremos logrado poner un satélite en órbita. Por el contrario, si nuestro radio más y nuestro radio menos son menores que el radio de la Tierra, esto implica que nuestra trayectoria no logra cerrarse sobre sí misma y en algún punto cae otra vez en la Tierra. Por lo tanto, no habremos logrado poner en órbita a nuestro satélite. Y luego tenemos un caso especial que son los satélites geoestacionarios, que es que si nosotros la velocidad tangencial que le proporcionamos al principio, perpendicular a la velocidad radial que llevaba en la propulsión, es la frecuencia angular de la Tierra multiplicado por la distancia a la que se encuentra, o sea, el radio de la Tierra más la altura h, implica que nuestro satélite girará síncrono con la rotación de la Tierra. Por lo tanto, nuestro satélite estará a nuestra vista estático en el cielo las 24 horas del día, donde la velocidad de rotación de la Tierra es la frecuencia angular que tiene la Tierra por su radio, que es aproximadamente 465,11 metros por segundo. Así que el satélite, al estar a una distancia mayor que el radio de la Tierra, esta velocidad tiene que ser un poquito más. Y en concreto, en cada punto de la trayectoria, lo que será es la frecuencia angular multiplicada por r, o sea, por el vector posición de nuestra trayectoria elíptica. ¿De acuerdo? Solo tomará este valor en este punto de aquí, donde nosotros le damos la velocidad tangencial al comienzo. Así que nada, ya no tengo nada más que comentar en este capítulo. Espero que os haya gustado. Habéis visto que la teoría de poner un satélite en órbita es una chorradilla, es súper fácil y que, claro, luego ya lo complicado, pues entra los detalles técnicos que ahí ya, pues todo esto se nos puede ir de madre. O sea, que en el fondo uno desde su casa no puede poner un satélite en órbita porque aquí, como siempre se hace en lo teórico, pues estamos asumiendo un montón de simplificaciones
que luego en la práctica no se dan. Así que nada, por mí ya está todo dicho y nos vemos en el siguiente vídeo.